Licenciados, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Esta es la última clase que tenemos del derecho romano. Hay licenciados, yo sí les comento, eh, sus tareas, algunos no la pudieron subir. Por ejemplo, el licenciado Benjamín, usted me mandó un mensaje que no podía subir su tarea. Yo le dije que le daba prórroga o oportunidad para subirla. De hecho, quedó, le configuré la plataforma, igual para la Liga de Arena, y por si no lo había subido, configuré la plataforma para el día 5 de agosto. O sea, hoy se cierra a las 11 de la noche. Pero ayer su servidor estuvo revisando la plataforma y el licenciado Benjamín en ningún momento ha subido su tarea, ¿sí? Asimismo, cuando yo les pido participación, licenciados, cabe aclarar que en ningún momento me burlo de ustedes en su participación. Simplemente, me gusta que participemos, que interactuemos, y nunca, he hecho algún comentario, eh, de su participación, ¿sí? Soy muy respetuoso en esa parte, licenciados, ¿sale? Así que, por favor, eh, les pido de favor que suban sus tareas, ¿sí? Dudas que tengan, adelante. Hoy se cierra la plataforma de las tareas. La licenciada Isabel lo cumplió en tiempo y forma. Asimismo, el día de mañana subo, el examen, y en cuanto yo tenga el examen ya subido a la plataforma, yo ya les informo en el grupo de WhatsApp, y les pido de favor que cuando mande una información en el grupo de WhatsApp, contesten de enterados, por favor. Sí, gracias, muy amables, licenciados. Ahora sí que vamos a continuar. Déjenme y voy a compartir la pantalla, por favor. Comparto pantalla, licenciados. Bueno, ya hablamos acerca de la ley de las 12 tablas, ¿no? Lo comentamos y todo, licenciados. Ahora bien, el día de hoy vamos a hablar, y por última clase, vamos a hablar acerca del derecho romano de Justiniano. Justiniano, este emperador romano fue uno de los grandes porque realizó, realizó el derecho, lo cambió, hizo grandes cosas en la cuestión del derecho romano, ¿sí? Y por eso es muy conocido en esta parte, el derecho de Justiniano, ¿sí? En el año de 527, este emperador asciende al trono imperial Justiniano, que reinaría hasta su muerte en el año 565. Su obra como gobernante destaca tanto en el ámbito político militar como en el religioso y en el jurídico. En el primer aspecto pretendió restaurar el antiguo imperio romano, logrando reconquistar algunos de los territorios invadidos por los bárbaros, que eran en África, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Italia y parte de la península ibérica, aunque no todos estos territorios los conservara durante su largo reinado. En lo religioso, trató de unificar las creencias, ¿sí? E imponer el cristianismo ortodoxo como religión oficial del imperio, ¿ya? Este emperador quiere reunir toda la cuestión religiosa y unificarla.
En el ámbito jurídico, llevó a cabo una gran labor legislativa, a la cual estamos en posibilidad de estudiar dentro del derecho romano, lo que les decía, en el ámbito jurídico fue una gran labor que hizo, realizó varias legislaciones, varias leyes, vamos a llamarles así, ya como lo manejamos hoy en día. La labor legislativa llevada a cabo por Justiniano desde el momento en que sube al trono en el año de 1527 tiene una importancia decisiva dentro de la historia del derecho, pues gracias a ese conocemos aquel que rigió a los romanos durante los siglos anteriores. El derecho romano que va a ser estudiado y aplicado en diversos pueblos no es el clásico de la época del Principado, sino el derecho elaborado por este emperador Justiniano, licenciados. La inmensa labor legislativa efectuada por Justiniano tiene que ser contemplada desde un doble ángulo, como una tarea de codificación, o sea, de reunión y clasificación de todo el material jurídico que había integrado el derecho de los romanos hasta su época, y a la vez como una labor creativa, no solo, ¿sí? No solo, licenciados, en el sentido de que adoptó las normas jurídicas anteriores a las necesidades de la época, sino que a la serie de disposiciones dictadas de nueva cuenta durante su reinado. Con la muerte de Justiniano en el año 565, termina lo que se conoce con la primera vida del derecho romano, es decir, la etapa de su creación iniciado la fundamentación de la ciudad romana en el año 753 años antes de Cristo. Al conjunto de la labor jurídica de Justiniano se le conoce con el nombre de Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis y está compuesto por el código, el digesto de la institución y las novelas. El código, licenciados, en el año 528 se nombra una comisión para reunir a los códigos gregorianos, hemogeniano, teodosiano, en una sola obra. Dicha comisión tenía facultades para efectuar las modificaciones, ¿sí? Y aclaraciones necesarias, así como eliminar las repeticiones que existían en esa época, licenciados. En esta obra se publicó al siguiente año y se le conoce con el nombre del Código de Justiniano. Este Código de Justiniano es un todo, porque ahí metió los códigos gregorianos, hemogeniano, teodiciano, todo. Y a esto se le llamó el Código de Justiniano. Posteriormente, licenciados, en el año 534 se elaboró una nueva edición, después de que otra comisión de juristas, bajo la dirección de Tribuniano, efectuara una revisión del viejo código, incluyendo las constituciones imperiales más recientes. Ahora bien, el código está dividido en 12 libros, el primero de los cuales trata del derecho eclesiástico, de las fuentes del derecho y de los oficios y los funcionarios imperiales. Los libros 2 al 8 se dedican al derecho privado, el libro noveno al derecho penal y finalmente el libro 10º y el libro 12º al derecho administrativo. Cada uno de los libros se subdivide en títulos y estos fragmentos encabezados por la indicación del tema y de las constituciones que se trata. Imagínense, licenciados, esto era grande en Roma. O sea, ya se hablaba de una clasificación dentro del derecho. Ya se hablaba de una clasificación.
Y aquí Justiniano, este señor, este emperador que era, todo quería homologar, quería hacer grandes cosas, que fue el primero que quiso realizar dentro de la iglesia, ¿sí? Ser una sola religión, una sola religión. Quiso imponer el cristianismo ortodoxo, ¿ah? Este emperador, y que fuera nada más una religión oficial del imperio. El cristianismo ortodoxo iba a ser la religión en esa época, de acuerdo a este emperador romano Justiniano. Ahora bien, comienza a realizar lo siguiente, los códigos. Y dice, bueno, ¿por qué voy a tener tantos códigos? Y comienzo a hacer lo siguiente, a recapitular todo, los códigos gregorianos, hemogeniano, ¿sí? Teodosiano, y al final lo convierte en 12 libros. Y este código, que es nada más uno para el derecho romano, en ese tiempo se le conoce como el Código de Justiniano. Cuando tengan la oportunidad, licenciados, tengan la oportunidad, busquen qué es el Código de Justiniano y les va a arrojar todos los 12 libros. Y estos 12 libros que están en este Código de Justiniano estaban seleccionados, ¿sí? Fíjense, tanto era la cuestión intelectual de este señor que comienza a dividir los libros y dice, esto va a ser para esto y el otro. Los libros 1 y 2 dice que se van a dedicar al derecho privado. Nosotros tenemos un derecho privado, licenciados. El derecho privado lo tenemos nosotros y el derecho público, así como algo similar a lo que decía Justiniano. Ejemplo, nosotros tenemos un derecho privado y un derecho público, ¿sí? ¿Cuál es el derecho privado? Ok. El derecho privado encontramos con la cuestión mercantiles, que es una cuestión del derecho privado, ¿sí? El derecho mercantil, el derecho familiar, es un derecho privado. ¿Y cuáles son el derecho público? El derecho penal, derecho constitucional, derecho de amparo. Es una cuestión pública, ¿sí? Y aquí Justiniano ya lo había convertido en 12 libros, similar a las 12 tablas que nosotros vimos hace unas clases pasadas. Ahora bien, continuamos. El digesto, conocido también con el nombre de Pandectas, es una colección compuesta por citas de los escritos de los grandes jurisconsultos clásicos. La obra fue encargada a una comisión de juristas bajo la dirección Tribuniano y se compone de 50 libros. Estos 50 libros, licenciados, se dividen en títulos y fragmentos que constan de párrafos numerados. Cada fragmento se inicia con el nombre del autor correspondiente y la indicación de la obra citada. No sé si ustedes, licenciados, eh, han tenido en sus manos compendios, un compendio de libros. Lo mismo era el digesto. Tomo 1, tomo 2, tomo 3. Sí. Lo mismo era el digesto. Continuamos. Los redactores del digesto se dividieron en 3 subcomisiones, cada una de las cuales debía seleccionar un conjunto determinado de obras, licenciados. La primera se encargó de revisar todo lo referente al derecho civil y a integrar lo que se conoce como fondo subviniano, que está conformado básicamente por obras de Sabino y sus seguidores. Por su parte, la segunda comisión revisó las obras relacionadas con el derecho honorario contenido en los edictos de los magistrados, integró el fondo edictal
Y finalmente el tercer grupo se dedicó a analizar principalmente los escritos de Papiniano y otros grandes jurisconsultos y produjo el fondo papiniano. Ahora bien, así como nosotros estamos viendo esta parte, así está consagrada la Constitución política. ¿Por qué creen que nuestro derecho mexicano se basa tanto al derecho romano? Porque es parte del derecho romano que nosotros tenemos. Y así está constituida nuestra Constitución política. Ejemplo, licenciados, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, la Constitución política, sí, está dividida en dos partes. Eh, la primera parte comprende la parte dogmática, y eso ya lo hemos hablado, esto es nada más para recordar, la parte dogmática, ¿sí? Esta parte dogmática comprende del artículo primero al artículo 29, y estos son los derechos humanos. Todos los derechos humanos que nosotros tenemos. Posteriormente, tenemos la parte orgánica. ¿Cómo se organiza el Estado? A través de sus poderes. Asimismo, licenciados, en la parte dogmática regresamos. Aquí vamos a conocer cuáles son los derechos que yo tengo dentro del derecho penal, cuáles son mis derechos que yo tengo dentro del derecho privado, ¿sí? ¿Cuáles son mis derechos que yo tengo dentro del derecho agrario? Porque dice, bueno, ¿cuál es la fundamentación legal que me rige del derecho agrario? Vamos con el artículo 27 constitucional sobre las tierras, las propiedades. ¿A quién le pertenece? ¿Mm? Oiga, maestro, pero ¿y qué me respalda a mí si yo soy de un pueblo indígena? ¿Cuál es el fundamento legal de acerca de los pueblos indígenas? Ah, bueno, pues es el artículo segundo constitucional acerca de los usos y costumbres. Ahí lo podemos ver. También vemos esa parte, maestro, si yo necesito atención médica, quiero agua potable, quiero alimento, ¿sí? Quiero una vivienda, no sé, ¿habrá un fundamento legal que me otorgue ese derecho de darme alimentos? O sea, que yo no tenga comida, que yo no tenga alimentos para subsistir. ¿Habrá un fundamento legal para exigirle a alguien que me brinde de comer? ¿O no puedo? ¿O no hay? No existe. Sí existe, licenciados. Dice el artículo cuarto constitucional que las personas, los mexicanos, tienen derecho a la alimentación suficiente, de calidad y nutritiva. Y dice que el Estado me lo va a garantizar. Así lo dice. Cuando tengan la oportunidad, abran su constitución política, busquen el artículo cuarto y así lo dice. El Estado me va a garantizar la alimentación, licenciados. Ah, ok. Voy al gobierno, tanto municipal, estatal o federal, voy al gobierno, toco la puerta, tengo hambre, denme de comer. No se puede negar el gobierno, porque el artículo cuarto lo dice, que me tiene que dar alimento y de calidad, de calidad. Desgraciadamente no sabemos. Otra cuestión, salud. El artículo cuarto me dice que tengo derecho a la salud. No hay necesidad que yo esté afiliado al IMSS, al ISSSTE o cualquier otro seguro social, sino que el Estado me va a garantizar la salud correspondiente. No tengo agua.
el Estado, dice el artículo cuarto constitucional, licenciados, que el Estado me va a garantizar el agua potable y de corriente para el consumo, para el consumo y para el servicio. Así lo dice. Vuelvo a repetir, cuando tengan la oportunidad, dense un clavado en la Constitución Política, artículo cuarto constitucional, y eso es lo que les dice. Oiga, maestro, pero si yo también, yo no tengo dónde vivir, quizás quisiera una casita. El Estado te otorga una vivienda. Es cuestión que tú lo pidas. Aprendamos a pedir las cosas y el Estado te lo va a otorgar. Así lo dice la Constitución Política en su artículo cuarto. ¿Sí? También dice el artículo cuarto, licenciados, que ustedes deciden cuántos hijos tener. Aunque a veces yo difiero en esa parte de cuántos hijos tener. Quisiera que el día de mañana, si ustedes están en el Congreso, hicieran una modificativa en esa parte del artículo cuarto, que dijera, bueno, tú decides cuántos hijos tener, pero siempre y cuando tú puedas mantenerlos. O los hijos que tú puedas mantener, pero que tú los puedas mantener. Porque hay muchos niños afuera de padres irresponsables. Si vamos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ¿cuántos niñitos vemos en situaciones muy precarias? Y por eso es, bueno, el Estado dice, tú decides cuántos hijos tener, pero puedes tener estos hijos, pero si los puedes mantener. Si no los puedes mantener, mejor no. ¿Se dan cuenta cómo estamos organizados, licenciados? Toda esta norma jurídica que les estoy diciendo, así Justiniano organizó su norma jurídica. Se habla acerca de las 12 tablas, se habla acerca de los 12 libros. Y de esa manera nosotros, sí, digo nosotros, como estudiosos del derecho, porque un abogado jamás deja de estudiar, como estudiosos del derecho, vamos viendo cómo es que Roma estaba muy, muy, muy organizada, licenciados, muy organizada. Mm. Seguimos. Los comicios tuvieron plenos poderes para corregir, modificar los textos estudiados en las diversas compilaciones, así como la facultad de adoptar las obras clásicas y las necesidades del derecho vigente. Estas adaptaciones y modificaciones se conocen como el nombre de inter, interpolaciones o emblemala tribuniani. Las instituciones, mientras se trabajaba en la inmensa labor que implicaba la elaboración del digesto, Justiniano ordenó redactar una obra elemental dirigida a la enseñanza del derecho, es decir, prácticamente un libro de texto en cuyo preámbulo el emperador da una serie de consejos a la juventud que desea estudiar leyes. Las instituciones, al igual que el digesto, se publicaron en el año 533. Al igual que las anteriores, esta obra estuvo bajo la dirección de Tribuniano y con él colaboraron directamente otros dos juristas, Teófilo y Doroteo, quienes se basaron en obras de Ulpiano, Marciano y Gallo. De este último tomaron la estructura de su obra Las instituciones. La citada obra de Justiniano está dividida en 4 libros, y estos a su vez en títulos que indican la materia tratada y se subdividen en parágrafos numerados. Licenciados, en esta obra de las instituciones
Wow, es un gran ejemplar, porque es lo mismo que tenemos hoy en día. Tenemos instituciones. Hago una comparativa de esto. No sé si ya llevaron derecho comparado o si su servidor les dio el derecho comparado o fue otro grupo. Hago una comparativa de esto. Las instituciones, sus derechos. Acá en la actualidad tenemos un montón de instituciones, instituciones gubernamentales. Y yo pregunto, cada institución, cada institución que existe, licenciado, tiene su propio reglamento, tiene su propia base de operación, tiene su norma jurídica, sus leyes, ¿sí o no? Claro que sí lo tienen. Ejemplo, Secretaría de Seguridad Pública tiene las bases de operación de la Secretaría de Seguridad Pública, su propio reglamento interno, su código de ética, todo. Si nos vamos a la Secretaría de Educación, también tiene su norma jurídica, su reglamento. Si nos vamos a sector salud, también tiene su propio reglamento, ¿no? Sus bases, también tiene eso. Y si nos vamos, licenciados, a una dependencia gubernamental, pues también lo tiene. También tiene su propio reglamento, sus propios estatutos. Este, vamos a una dependencia privada, también tiene su propio reglamento, su propio estatuto. Esas dependencias particulares tienen sus propias leyes. Y que estas leyes, código, reglamento que tienen estas dependencias, pueden llámense públicas o llámense privadas, dependencias privadas, tienen sus propios leyes y reglamentos, códigos, estatutos, cualquier sinónimo que le quieran dar, y que estas no sobrepasan, ¿qué cosa? La constitución política. Porque sus leyes y reglamentos están basados en su constitución política. Esta constitución política es el marco, licenciados, y que dice la constitución, de aquí nadie debe de pasar. Porque si alguien sobrepasa, alguien quiere ser mayor que la constitución política, hay una violación de derechos. ¿Sí? Si mi reglamento dice, te voy a privar de tu libertad por tanto tiempo, me estás violando mi derecho. Es un ejemplo. Que esos estatutos y reglamentos no tienen que ser mayores que la constitución política. Por eso, código, leyes, reglamentos tienen una base. ¿Cuál es la base? El respeto de los derechos humanos. ¿Y cuáles son los derechos humanos? Ya dijimos que están en la constitución política y es la parte dogmática que comprenden del 1 al 29. Que ahí están mis derechos humanos. Pisoteados, pero ahí están. Sí. Solo falta que lo hagamos valer. Que se hagan valer los derechos humanos. ¿Estamos? Bueno. Continuamos. Y esto es una comparativa con lo que les digo acá de lo que hizo de las comisiones, de las instituciones. Igual que las anteriores, esta obra estuvo bajo la dirección este, de Tribuniano, ya lo vimos, de Gallo, ¿sí? El primero se trata de las personas, el segundo, tercero y parte del cuarto libro se refieren a las cosas, mientras que al final de se dedica a las acciones. Dice, el cuarto libro se refiere a las cosas. ¿Qué son las cosas? Nosotros, acá, licenciados, tenemos una cosa, tenemos cosas. En latín, res se dice cosa. ¿Y qué es la cosa? Lo que tú tienes.
lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que yo tengo? Pues lo que tú posees. Un libro, un cuaderno, un lápiz, un teléfono, una silla, un sillón, ¿sí? Una, no sé, una pantalla, una computadora. A eso se le denomina cosa. Nosotros, en la actualidad, no le denominamos cosa. ¿Cómo se le denomina una silla? ¿Cómo se le denomina una mesa? ¿Cómo se le denomina un ropero, un estante? Se les denomina bienes muebles, bienes muebles. ¿Y cuáles son los bienes muebles? Son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin alterar la condición física. Esos son los bienes muebles. Y aquí en estos libros se hablaba acerca de una cosa, que son los bienes, tanto muebles o inmuebles. ¿Y cuáles son los bienes inmuebles, licenciados? Son aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro. Son aquellos que están adheridos a la tierra, al suelo, al piso. Y esto se le denomina una casa, un terreno, un predio. Esos son los bienes inmuebles. Ya. No se les denomina cosa. En ese tiempo se les denominaba cosa. Ahora se les denomina bienes muebles o inmuebles. Son objetos. Punto. No tienen valor. Por eso, si no mal recuerdo, a los esclavos era una cosa, era una propiedad, son de mi propiedad. Son cosas, no tienen valores. O sea, son cosas, no tienen voz ni voto. Siguiente. Existe otro que se le llama las novelas. Después de la publicación definitiva del código en el año 534, las constituciones imperiales que se fueron publicando formaron una obra denominada novelas. Estas constituciones imperiales son bastante numerosas, sobre todo hasta el año 545, fecha en que muere Tribuniano. En la cuestión de las novelas, licenciados, poseemos varias versiones. Una recopilación en el año 555 por un famoso profesor de Derecho de Constantinopla, que reúne 124 novelas y cuya colección se llama Epítome Luliani. Y otra colección completa que consta de 143 novelas se conoce con el nombre de... Bueno, uy, no logro verlo. Bueno, estas novelas, licenciados, igual es un compendio, una recopilación de lo que hizo Justiniano. Por eso es tan vasto este derecho, tan vasto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se organizó muy bien, se organizó bastante bien este derecho romano y siento que es el mejor. Nosotros de ahí nos agarramos para hacer nuestro derecho, ¿sí? Muchos autores mencionan que nuestra constitución política, uf, es la mejor que tenemos en el mundo. Es el mejor, porque abarca muchas cuestiones. Muy bien. Vamos con el derecho romano después de Justiniano. Cuando fallece Justiniano, ¿qué pasa? La legislación justiniana siguió rigiendo oficialmente en todo el imperio de Oriente hasta su caída en poder de los turcos en el año de 1453.
Sin embargo, toda la obra de Justiniano fue objeto de comentarios y diversas traducciones al griego, puesto que en esta época el Imperio de Oriente, ¿sí? Imperio bizantino, era más greco-oriental que romano, al punto que el idioma oficial ya no era latín, sino el griego, ¿ya? Estas obras de Justiniano quedaron y luego desaparecieron. Pero posteriormente se vuelven a iniciar nuevamente las de estas obras de Justiniano, porque se dieron cuenta que estas obras, licenciados, eran muy completas, sí. No sé, cuando tengan tiempo, licenciados, cuando tengan tiempo, este, busquen la obra de Justiniano y dense un clavado allí. Es muy interesante, muy interesante. En el siglo VIII vuelve a iniciarse la compilación oficiales. León III, el Isaurico, publicó una conocida con el nombre de Eclogia Legum, selección de leyes, en la que encontramos nuevas disposiciones en materia matrimonial. Esta obra tuvo una vida de poco más de un siglo y fue abrogada por Basilio el Macedonio. Este mismo emperador trató de fusionar en una sola las distintas obras de Justiniano, labor que llevó a cabo su hijo León, el filósofo, y que se conoce como basílicos, que era el derecho imperial. Esto es como todo. Cada gobierno, cada institución gubernamental crea leyes a favor del pueblo, luego viene otro periodo, las deroga, si le parece bien las conserva, si no, pues las vuelve a desechar o las modifica o las deja y le pone de su cosecha, pero en fin, lo mismo pasó en esta parte. Buscaron a Justiniano, quisieron modificar su obra, algunos la desecharon, otros no, otros sí, pero en fin, fue parte de eso, licenciados. Bueno, Eh, siento que ya terminó, ya vamos a terminar con el tiempo, licenciados. Sí, efectivamente, ya me apareció la pantalla. Licenciados, esta es mi última clase. Fue un placer haber estado con ustedes. Ay, licenciado Benjamín, ¿se acuerda que me mandó un mensajito que no podías, no, el tiempo se le había cortado? Yo le dije que le iba a otorgar más tiempo. Se le otorgó más tiempo, licenciado, y concluye hoy su tiempo a las 11 de la noche. Ayer que estuve revisando tareas y todo eso, pues nunca vi que haya subido su tarea y todo eso, ¿no? Pero Sí, le recuerdo que hoy le concluye a las agradezco, de 11 de la hecho, noche. ajá, sí, sí, ya vi, pero hoy lo voy a subir. Ok, Milik, está bien, licenciado. Bueno, Nada más tengo una pregunta. dígame. ¿Dónde podría, conseguir eso de la Constitución? Porque, pues es muy importante, o sea, hay en videos que, he visto, pero así como tal, el, pues que haya un libro, no sé si, ¿cómo lo podría yo conseguir? Ok, usted me habla de la Constitución Política de los Estados Unidos Ajá, Mexicanos. Perfecto. ese mero. Muy bien. Mire, le comento, puede buscarlo en internet, pone Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se lo va a arrojar en PDF. Caso contrario, descargo el PDF de la Constitución y se la mando en el grupo de WhatsApp
para que lo tenga, ¿sí? La puede conseguir de manera Ah, física en cualquier papelería, licenciado. Cualquier papelería llega, pide una constitución política actualizada, tiene un costo de como de 30 o de 50 pesos, cuando mucho, solo la constitución política, ¿sí? Salvo que oye, si quiere irse preparando más adelante para otras materias, existen libros librerías donde venden en un mismo tomo está la Constitución Política, está el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos, el Código Civil, etcétera, en un mismo todo. Ahí lo puede tener, ujú. ya tiene un costo como de 200, 300 pesos, algo así, no estoy muy seguro. Pero en una papelería lo puede Pero conseguir la eso, Constitución. ¿Mande? bueno, entonces así le pediría yo eso, está muy interesante eso que viene, varios, Varios códigos, varias leyes, varias normas. exactamente. Sí, Ajá. eso lo puede conseguir en cualquier, lo puede conseguir en papelerías, pero especialmente en algunas librerías. Vaya, y quiero una Ah, constitución política que me traigan diferentes leyes. Y él le va a decir, bueno, tenemos donde viene la constitución, donde viene el código penal, el código civil, el código de procedimientos penales, la ley nacional de ejecución penal, etc., etc. Hay de diferentes, ¿no? ujú, Y de diferentes precios. Sí, muy digo, bien. para que se vaya preparando y leyendo para las futuras materias, porque van a utilizar códigos. De hecho, nosotros tuvimos, cuando les di teoría del delito, si no mal recuerdo, el código penal, Sí, sí, se sí, los eso sí. mandé. Es una cuestión que ustedes, ya lo deben de tener físicamente, estarlo leyendo cuando puedan en su casa, no sé. Pero sí, Ajá. la Constitución la descargo más tarde, Lick, y ya se las mando, por PDF para que lo tenga en su teléfono, no sé. Sí, se le hace Muy más bien. fácil de manera digital. Le ¿Digo? agradezco, Lick. Muchas gracias. Ok. Bueno, licenciados, pues de mi parte ha sido todo por hoy. Este, el examen viene de todas de las tareas que ustedes realizaron, de lo que vimos acá. Preguntas muy sencillas referente al libro. Por ejemplo, ¿qué dice la tabla número uno, la tabla número dos? ¿De qué se refiere? La cuestión del pater familia, de las tareas que les dejé y todo lo que vimos acá. Eso es el examen. Así que yo les pido de favor que lean, por favor. Son 20 preguntitas muy sencillas y que ustedes van a tener bastante tiempo para realizarlos. Bueno, licenciados, de mi parte ha sido todo. Si el siguiente bimestre tengo clases con ustedes, no se olviden que es el mismo horario que voy a seguir manejando con ustedes de 6 a 7, ¿sí? De 6 a 7 y los días martes. ¿Sale, licenciados? Digo, por si quieren cambiar de horario con otra maestra o lo que sea, pues este Sí, es mi sí, horario está específico que bien. yo tengo con ustedes. Está bueno, Lick. ¿Va? Bendiciones. Ok, sale, Lick. Dios.